Hermanos, los peligros que hay para el fin del tiempo son muy grandes. Hay muchos peligros para el fin del tiempo. El enemigo ha obrado en la naturaleza, y ha trastornado la semilla, ha trastornado todo. En Colombia ya sacaron el arroz colombiano por un arroz de Monsanto y prohibieron que se cultivara el autóctono del lugar, ¿sí? Una parte de ellos lo quemaron, la otra la botaron. Y hermanos, aunque yo le di dos títulos: alimentación para el fin del tiempo. Alimentación para el fin del tiempo. El libro Apocalipsis, venimos leyendo nosotros el primer día, 12:17 de Apocalipsis dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, léase la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás no está, hermanos, peleando contra cualquier otro grupo. Específicamente la palabra de Dios lo dice. Es un grupo específico que él hace guerra. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características hay que tener. Cuando usted escuche que estamos en paz, hermano, sepa que no es una mentira del enemigo. Jesús lo dijo: yo no he venido a traer paz a la tierra sino espada. Jesús vino a traer espada. Tan pronto Jesús descendió y a Satanás se le aplazó la cabeza, empezó una guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a definir algunas cosas antes de entrar de lleno al tema, para cuando usted vea las palabras no se asuste y las pueda definir. Entonces, una de las definiciones que vamos a dar es cognición, nuevamente. ¿Quiénes estuvieron aquí cuando definimos cognición? Ahora, ¿quiénes no estuvieron acá? Wow. Bien, en la repetición está el aprendizaje, ¿no? La palabra cognición viene del latín cognoscere, que quiere decir conocer, y se define como la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido o experiencia y características subjetivas que permiten valorar la información. La cognición consiste en procesos tales como aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. Bien, parece compleja la palabra, ¿no? Esta palabra usted la puede ver como si fuera entendimiento. Dice Daniel: los entendidos entenderán y ninguno los impide entenderá. Pero Jesús dijo: y no entendieron hasta que no vino el diluvio y lo destruyó a todos. Hay un problema en el entendimiento. Y comprenda usted, hermanos, que Dios quiere que usted entre en un razonamiento de la palabra de Dios y no la lea por leerla solamente o por cumplir los días de la escuela sabática, día por día escribir, ya leí la lección. En la lección hay que razonarla. Hay que entrar en razonamiento de las Escrituras para ver qué está diciendo el Señor, porque las Escrituras hablan una y otra vez y se multiplica cada vez que usted la vuelve a leer otra vez. Eso lo conocemos. Esto de prestar atención y tener memoria, hermanos. ¿A cuántos se le olvidan las cosas acá? ¿Usted piensa que eso es casualidad? Eso es un trabajo que el enemigo ha hecho y lo ha hecho muy bien. El de afuera no piensa en nada y el de aquí no tiene memoria. Si nosotros no tenemos memoria de lo que leemos y estudiamos en la palabra de Dios, si no tenemos memoria nosotros, ¿cómo vamos a poder tomar una decisión correcta en el momento correcto? Si no me acuerdo de nada, pronto se le quitará la palabra de Dios de las manos a usted y tendrá que tener la palabra ya grabada en el corazón completamente. Si no ha podido ser grabada, entonces eso es un peligro muy grande para usted y su momento salvífico. Dice Temperancia Cristiana, página 12, párrafo 3, el secreto de la estrategia enemiga. ¿Cuál es el secreto del enemigo? La intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales y debilita de tal forma el poder cerebral
que las cosas eternas no son apreciadas, sino colocadas en el mismo nivel que las cosas comunes. Hablábamos cuando hablamos de la cognición lo siguiente, que para usted tener una resolución de problemas y una toma de decisiones, tiene que tener cognición. Pero si se come, como dice el Espíritu de Profecía, de una manera malsana, entonces nosotros no vamos a tener poder cerebral y vamos a colocar las cosas eternas en cualquier cosa. No le damos la importancia a la información. Entonces tiene que tener importancia lo que usted estudie, ¿no? Esto es importante para nosotros. Esto es la dispraxia. La dispraxia es una enfermedad, no es una enfermedad, es un síndrome, se llama el síndrome del niño torpe. Mira cómo está el niño, ¿no? Tropieza con todo, todo está en el medio cuando él anda caminando, ¿no? Y la persona dice, qué torpe el niño, ¿no? El niño no tiene forma de ni siquiera de cómo calcular el tiempo. Mira cómo se abrocha los cordones de los zapatos. Se distrae con mucha facilidad. Entonces a este niño le llaman niño torpe y no es un niño torpe. Vamos a explicar qué es lo que le pasa al niño, ¿no? Esta es la ataxia cerebral. La ataxia cerebral es un síntoma y no es una enfermedad que puede ser debida a las alteraciones en diversas partes del sistema nervioso. La ataxia quiere decir torpeza o falta de coordinación. Él coordina bien con esto. Es un examen neurológico donde se le pide al paciente que extienda su mano y que lleve hacia la punta de la nariz, ¿no? Y que lo haga con los ojos cerrados, ¿no? Él lo hizo bien de un lado, pero mire qué pasa con este lado. El lado izquierdo es dominado por el cerebro derecho. Usted verá la torpeza que tiene él para poder hacer esto. Esto se llama ataxia cerebral. Ataxia cerebral. Esto se llama mioclonía. No es epilepsia, es mioclonía, que son movimientos involuntarios breves, bruscos y repentinos de modo de sacudidas. Él está ahí con unas sacudidas, mioclonía. Vamos a hablar de lo que dice Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 125, párrafo 2. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 7, el 16 de febrero de 1901 fue publicado en Santa Elena, California. ¿Ve la fecha? Tome bien las fechas, porque yo entré a la página de internet de la Librería del Congreso de Estados Unidos y puse esa misma fecha y el tema que yo estaba estudiando en ese entonces. Y bajé unos cuantos libros para que usted vea cómo el Espíritu Santo habló a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mire, tengo el ferviente deseo de que en todas partes la obra se lleve a cabo de acuerdo con las órdenes del Señor. Veo que en el futuro nuestro pueblo, ¿escuchó qué específico? Nuestro pueblo experimentará dificultades enormes como montañas a causa de la forma como algunas cosas se llevan actualmente y en particular con relación al negocio de los productos alimentarios. A medida que avanzamos tendremos que vernoslas con problemas de invención humana difíciles que acarrearán mucha perplejidad. Las componendas conducen hacia la deshonestidad. Deshonestidad. Claramente dice el Espíritu Santo, es nuestro pueblo que guarda los mandamientos de Dios y trae el testimonio de Jesús que va a padecer al fin del tiempo. Escrito en 1901. Manuscrito 47 en 1896, Temperanza Cristiana, página 12, párrafo 1, capítulo 2, el comienzo de la intemperancia. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría del fruto de la vid, las uvas, como también el trigo, véalo bien, trigo, y otras cosas dadas por Dios como alimento y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Usted sabe lo que dice más el Espíritu de Profecía en esta sección. El Espíritu de Profecía habla del alcohol más adelante, ¿no? Hermanos, ¿cuándo fue que Satanás inventó el alcohol? En la época de Noé. Así que esta profecía no es para Noé. Esta profecía ya el vino hace muchos años que lo tomaban, ¿sí o no? Y Proverbio habla del vino.
Y a mí algunos hermanos de una vez se defienden, no, eso no quiere decir eso, porque es que está hablando del alcohol. Aquí está hablando, ¿sabes qué? De que tomaría del fruto de la vid, el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, para convertirlo en venenos. ¿Cómo Satanás logra que sea un veneno? Lo que Dios creó. Recuerde que si Satanás va a modificar algo, no modifica el cerdo, ni los camarones, no, el chicharrón no lo va a modificar, ¿no? Va a modificar lo que el adventista del séptimo día se come, netamente. No tiene que modificar otra cosa. Porque la guerra es contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mucha gente dice, ustedes son exagerados. Vamos a estudiar bien esto, porque todo lo que estoy hablando ahora espiritualmente lo vamos a ver científicamente comprobado hoy en día, porque ya el tiempo del fin llegó. Ya llegó. 47 dice 1896, 1901 dimos fecha. Este libro es de la Universidad de Illinois, es una estación experimental urbana del año 1896. ¿Está viendo acá? Experimentos con el trigo y la avena de los años 1888 al 95. Experimentos con el trigo. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuándo se empezó a experimentar? Ahora yo hago una pregunta para ver si se saca en el libro. ¿En qué año se empezaron a modificar los productos para que el omega 6 subiera y el omega 3 bajara? 1920. 5 años después de la muerte de Elena de White. Y gracias a Dios que Elena de White no tenía Google. No podía hacer un Google para averiguar lo que se estaba hablando, ¿no? Gracias a Dios por eso. Miren, el otro libro es este. Dice La proteína del trigo. Y es un libro publicado en el 1907. Hace rato que esto comenzó, mucho tiempo. Este es el libro del trigo, también publicado en 1916, un año después que Elena de White murió. Manual de la industria del trigo. Este es otro libro del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una investigación en la composición del trigo y el maíz americano, altamente tóxico hoy en día, las dos cosas. Y fue publicado en 1884. ¿Cuándo Elena de White habló? 1901, 1896. Este libro es de un médico de la época, no adventista para nada, no es adventista, el médico no fue adventista, pero habla de la comida natural del hombre y la dieta natural del hombre. Este médico publicó este libro, va a ver cuándo lo publicó. Dice él, nuevo sistema de higiene, la comida natural del hombre. Y dice el argumento principal en contra del pan, cereales, algunas nueces o leguminosas, papas y otras comidas almidonadas. Este fue publicado, hermanos, este libro fue publicado en este año, 1892. No piense que Elena de White leía todos los libros que en el país se publicaban, ¿eh? Elena de White estaba recibiendo solamente información de Dios. Y gracias que nunca fue a la universidad. Doy gracias a Dios por eso. Porque no fue ni siquiera a la high school. Se quedó así. Porque Dios tenía que usar una persona que fuera bien pobre de espíritu. Que no tuviese abolengo y que no tuviese carrera universitaria para él poderlo usar con poder y el mundo supiese que el Espíritu Santo estaba sobre ella. Si hubiese dado un letrado, entonces la gente se queda muy letrada, ¿no? Recuerde esto. Vamos a hablar del trigo, el gluten y la mente. Las proteínas del trigo son las albúminas, las globulinas y el gluten. Y del gluten se derivan las gliadinas y las gluteínas, dos proteínas extras. Quiero que presten mucha atención a esto, porque el gluten es altamente usado por los adventistas del séptimo día. Mucho gluten se usó por muchos años, muchas enfermedades se han producido en la iglesia y nadie se ha dado cuenta de qué ha estado pasando. Esta fue una hipótesis médica que se lanzó hace unos años, publicada en el 2009. Esta hipótesis decía lo siguiente: dice que el gluten provoca síntomas tanto en la enfermedad celíaca, aquellos que no lo toleran, que nacen con ese problema, y la enfermedad no celíaca.
con sensibilidad al gluten por sus acciones adversas en el sistema nervioso. Afecta directamente al sistema nervioso. Muchos pacientes celíacos que tienen la intolerancia al gluten experimentan síntomas neurológicos con frecuencia asociados con la disfunción del sistema nervioso autónomo. Estos síntomas neurológicos se presentan en pacientes celíacos que están bien alimentados. El punto crucial, sin embargo, es que la sensibilidad al gluten también puede estar asociada con síntomas neurológicos en pacientes que no tienen ningún daño de la mucosa intestinal, es decir, sin la enfermedad celíaca. El gluten puede causar daño neurológico a través de una combinación de anticuerpos de reacción cruzada y en una enfermedad compleja inmune y la toxicidad directa. Estos daños del sistema nervioso podrían incluir desorden en la regulación del sistema nervioso autónomo, cerebelo, ataxia, hipotonía, que es una caída de todos los músculos, retraso en el desarrollo, trastorno del aprendizaje, léase cognición, depresión, migraña y dolor de cabeza. Esto se conoce como el síndrome del gluten. Mire, para usted lograr un examen del gluten, usted tiene que estar enfermo neurológicamente para que entonces se le haga esto. A la hermana Noemí le hicieron el examen. La doctora como que le hace caso a ella. Gracias al Espíritu Santo por eso. Porque he mandado muchos pacientes que se hagan el examen y se niegan completamente hasta que no tienen una enfermedad neurológica establecida. Y no hay que esperar eso. Tan pronto usted empieza a tener problemas en el sistema nervioso, su regulación normal, ya hay que hacerse el examen. O solamente obedecer por la fe. Dice, la consecuencia del daño neurológico por el gluten es que la evidencia apunta al sistema nervioso como el sitio principal de daños del gluten. Esta teoría da una respuesta unificadora que explica los siguientes interrogantes. El mecanismo de los síntomas no intestinales de la enfermedad celíaca, los trastornos de comportamiento de las reacciones del gluten, los trastornos psiquiátricos y de la personalidad. ¿Afecta el carácter? Ahí es que va el enemigo. Los síntomas neurológicos, las alteraciones del sistema autónomo, porque pequeñas cantidades de gluten pueden causar reacciones principales por el efecto de amplificación del sistema nervioso, que no depende de ningún daño intestinal como la enfermedad celíaca, y por el que el gluten puede crear una amplia gama de síntomas. Todo esto fue una hipótesis. Ahora bien, dice Temperancia Cristiana, página 12, párrafo 4, los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único, escucha muy bien esto, el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Dice el Espíritu de Profecía también ¿cómo se llama este libro? Edificación del Carácter, página 26, párrafo 1. Los estimulantes y narcóticos. La amonestación de San Pedro de abstenerse de los deseos carnales es una admonición muy directa y fuerte contra el uso de todos los estimulantes y narcóticos tales como el té, el café, el tabaco, el alcohol y la morfina. ¿Escuchó la palabra morfina? El uso de estos elementos bien puede ser clasificado entre los deseos que ejercen una influencia perniciosa sobre el carácter moral. Cuanto más temprano se formen estos hábitos perjudiciales, más firmemente mantendrán a su víctima en la esclavitud al deseo pecaminoso y más ciertamente rebajarán la norma de la espiritualidad. Hermanos, usted dirá, ¿por qué estoy mencionando la morfina? ¿Por qué lo hago? Hay dos cosas que se le hace muy difícil a la iglesia abandonar. ¿Quién me dice una de ellas? El que abandona todo, se le hace falta de dejar dos cosas. El queso y el pan. ¿No da mucho deseo el pan? Como que le llama y le dice, come to me. ¿No? ¿No ha escuchado eso alguna vez?
El pan como que le hace hasta una sonrisita. Usted le pasa por la así que le coquetea, ¿no? El pan le llama la atención. ¿Por qué el pan? ¿Por qué Dios nos está defendiendo a nosotros hace años? Dice Ministerio de Curación, página 88, párrafo 3, muchos de los específicos populares y aún algunas de las drogas recetadas por médicos contribuyen a que se contraigan los vicios del alcoholismo, del opio y de la morfina, que tanto azotan a la sociedad. Dos cosas, opio y morfina. ¿Usted cree que Satanás se lee el espíritu de profecía, no? Se lo sabe bien. Dice, uy, ya sé por dónde voy. Temperancia Cristiana, página 13, párrafo 1, y Consejos sobre el régimen alimenticio, página 177, dice así: Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. La forma más poderosa en que él hace presa del hombre es el apetito, que trata de estimular de toda manera posible. Él estimula el apetito. Claro que no le va a decir que coma chicharrón, ¿verdad? Dice usted, no, yo no como cosas inmundas. Pero él sabe que el espíritu de profecía dice que hay más religión en hacer un buen pan. ¿Lo dice el espíritu de profecía? Sí. Pero también dice que él iba a tomar el trigo y le va a convertir en un veneno. Y Satanás está tratando de hacer esto, ¿no? Este estudio fue publicado hace unos años, año 79 creo yo. Habla de los péptidos del opio, ¿no? Derivado de algunas proteínas de plantas, le llaman exorfinas. Péptidos opioides derivados de las proteínas de los alimentos. Este estudio habla acerca de la actividad de opio en el gluten y la alfa-caseína. La alfa-caseína es la proteína del queso, de la leche de vaca. Y Satanás sabe que el queso es, dice Dios, impropio al estómago. Pero Satanás dice, tú no lo puedes abandonar, así que él hace que tenga opio y morfina para que la gente se haga adicto y no lo pueda dejar, para él seguir haciendo daño al sistema nervioso central y rompiendo totalmente el carácter de nosotros. Así que esto lo ha usado el enemigo. Los péptidos con actividad opioide se encuentran hidrolizados con pexina de gluten y del trigo y de la alfa-caseína, la proteína de la leche de vaca. Los otros péptidos, hermanos, dice que péptidos con actividad similar a la morfina y otros opioides, dice, han sido aislados en el cerebro y otras partes como la pituitaria. ¿Qué hace la pituitaria? Regular el sistema endocrino. Dice que el gluten causa desórdenes mentales, se ha reportado, causa también problemas en la digestión de la proteína del trigo, que es el wheat gluten, y tiene actividad opioide también. Estos péptidos llamados exorfinas también dice pueden hacen una actividad parecida a la morfina. Eso es lo que decimos acá. Los opioides tienen péptidos con actividad similar a la morfina y otros opioides que han sido aislados en el cerebro y otras fuentes también como la pituitaria. Y se han reportado la relación del gluten en las enfermedades mentales y otras exorfinas que tienen actividad similar a la morfina. El enemigo no está jugando con nosotros, hermanos. Miren, aquí el gluten ha sido implicado por el doctor Dohan y otros colegas en la etiología o el origen de la esquizofrenia. Dice que esto ha dado otras evidencias también. De este mecanismo se ha demostrado la conversión del gluten con potenciales efectos sobre el sistema nervioso central. Gluten del trigo ha sido implicado por Dohan y sus colegas en la etiología de la esquizofrenia y las pruebas han sido proporcionadas por otros. Nuestros experimentos proporcionan un mecanismo bioquímico para esa función. En la demostración de la conversión del gluten en péptidos con potenciales acciones del sistema nervioso central. Así que el Espíritu Santo habló primero, en los años 1800, de que Satanás iba a convertir esto en venenos y que él iba a hacer presa a las personas de que lo coman. Por eso se inventó la pizza. ¿Está entendiendo esto? Y lo peor es que nosotros hablamos a los jóvenes de la iglesia, como algo, ¿no? Para agradarlos a ellos, le damos pizza y a los jóvenes les gusta. ¿Cómo no les va a gustar si son adictos a eso?
tienen adicción. Usted quiere saber si usted es adicto a esto, abandona el trigo y el queso. Y a la semana me deja saber. Ya nosotros hicimos eso en mi casa con mi hija. Mi hija está en la universidad, pero llegó una época que ella estaba como, dice, papi, yo estoy cogiendo 2 ayudas en la universidad. Dice, ¿y para qué? Porque no entiendo nada. Digo, oh, ok. Digo, y el profesor no te explica, él explica. Y el otro me lo explica también y no lo entiendo. Digo, ok, hay un problema. Así que le hicimos, vamos a hacer este plan por 1 semana o 2 semanas a ver qué pasa. Así que ella empezó muy bien, la primera semana estaba feliz, estaba muy bien, empezó ya a dejar la ayuda y estaba entendiendo, pero un domingo le dio un ataque como a las 10 de la noche, un ataque de drogadictos. Se puso tan nerviosa que andaba en la nevera buscando qué comer y se derramó un jugo de naranja por arriba y todo, nerviosa buscando algo. Y sabes que casi siempre el que es adicto a algo busca algo dulce, ¿no? Eso le pasa a los que usan marihuana muy intermitente, se buscan algo dulce de una vez para consumirlo cuando le hace falta la marihuana o cualquier otro tipo de droga. Ahí me di cuenta yo después que le dio ese ataque a ella que realmente esto es real. Esto es muy real. Y si usted quiere dejarlo, usted verá el humor cómo le va a cambiar. Se va a poner intolerante en la casa, se va a poner nervioso, se va a poner, usted no sabe de dónde viene y viene de la adicción a estas sustancias, morfina y opio. Así que hay mucha investigación acerca de estas cosas. Ahí lo dice, los péptidos opioides, ¿no? Que afectan directamente el sistema nervioso, tanto el intestinal como el cerebral. Esto de la Asociación Americana contra la Enfermedad Celíaca, usted puede entrar a esa página de internet, tiene un cuestionario que usted puede llenar, lo puede marcar, le pone su correo electrónico y lo envía. Y ellos le van a mandar a decir si usted tiene sensitividad al gluten, según las preguntas, cómo usted las responda, o tiene la enfermedad celíaca no diagnosticada todavía por biopsia, pero la posibilidad. Así que aquí menciona que el autismo se puede beneficiar, 1 de 110 niños nacen autistas, y el gluten, una dieta libre de gluten y caseína, puede mejorar los síntomas de ellos. La enfermedad celíaca impacta a 1% de la población, 3 millones de americanos. Pero la sensitividad al gluten, 6%, 18 millones de americanos. Hay más personas con sensitividad al gluten sin saber que la tienen porque no da alergias, no hace nada. Usted tiene que ser diagnosticado con gliadina o gluteínas. Hay que hacerle exámenes específicos para esto. Todos estos son los daños que causa el trigo. El trigo reduce la asimilación de las vitaminas y minerales. El trigo también promueve cáncer, promueve la infertilidad, desnaturaliza las proteínas, es libre de ácido glutámico y monosódico glutamato. Dice que tiene altos niveles de aluminio, que borra la memoria, bloquea la producción de la hormona de la tiroides, promueve la obesidad, causa alergias, reacciones alérgicas, es genéticamente modificado, causa daños en el sistema nervioso central. Ayer mostramos cómo el trigo hacía agujeros en el intestino y creaba el síndrome de la permeabilidad intestinal. Causa también enfermedad autoinmune, promueve las inflamaciones, problemas del sistema gastrointestinal y endocrino. Puede causar también un síndrome metabólico, facilitarlo. Promueve la osteoporosis. Es inmunotóxico, neurotóxico, cardiotóxico, excitotóxico y citotóxico a la vez. Dice que es estrogénico y también es inhibidor enzimático, impide que usted asimile, que haga la digestión de las cosas. La palabra que llama estrogénico es que si la mujer ya está llegando a la época de descansar, de tener la menopausia y está consumiendo el trigo todavía, el sistema de estrógeno del trigo puede estimular a los ovarios a producir cáncer ovárico o cáncer de cuello de útero o cáncer de mama. Eso es las sustancias estrogénicas. Para eso le dan el tamoxifen a las mujeres que ya le han dado la quimioterapia, dice para protegerla por 5 años, pero si usted sigue una alimentación estrogénica va a tener los mismos problemas antes de los 5 años, aunque tome tamoxifen. Y el tamoxifen es un inhibidor o un reductor del nivel de estrógeno en el cuerpo, pero ¿para qué? Si la alimentación es que lo trae, el estrógeno, a nuestro cuerpo. Así que el trigo, hermanos, está causando más daño de lo que pensamos. Este es un estudio de lo que mostramos nosotros ayer. Dice aquí, demencias mediadas inmunológicamente.
demencias. Esto fue publicado en el año 2009. Menciona este estudio lo siguiente. Dice la demencia por sensitividad al gluten. Vamos a ponerlo en español. La demencia mediada por la sensibilidad al gluten, GS, se define como la seropositividad de anticuerpos inducidas por el gluten que puede causar un síndrome que mejoraría esta condición con una dieta libre de gluten. El síndrome de demencia por sensibilidad al gluten está generalmente acompañado por al menos uno o todos los siguientes: ataxia, mioclonía, convulsiones, dolores de cabeza y la neuropatía, que es enfermedad neurológica de los nervios. La progresión puede ser rápida o lenta, o puede ser episódica o continua. Puede ser que usted diga, no, a veces me duele la cabeza, a veces tengo problemas de los nervios aquí, pero es sensibilidad al gluten. Esto es un paciente con una resonancia magnética totalmente normal y un paciente que tiene sensitividad al gluten. Toda la sustancia blanca que aparece aquí está borrando la sustancia gris del cerebro. Y cuando la borre, hermanos, nos queda hacer cosas para recuperarlas. Le vamos a enseñar lo que se hace y ya se le ha dado también en los binders. Bien, vamos a hablar un poquito de otra cosa que hace el gluten en el cerebro. La epilepsia y la sensibilidad al gluten. Hay una relación muy estrecha entre ellos dos. Este estudio de la Academia Americana de Neurología publica lo siguiente. En el 2007 publicó la enfermedad celíaca ocultada, ¿no? Dice la epilepsia a través de la enfermedad celíaca y los cambios en el MRI o resonancia magnética, cómo respondieron a una dieta libre de gluten. Presentando la epilepsia oculta en la enfermedad celíaca y los cambios de la resonancia magnética que respondió a la dieta sin gluten. Bien, dice que el paciente ha estado tratado con una dieta libre de gluten, gluten-free diet, y estuvo en una medicación antiepiléptica, pero él ha estado estrictamente en esta dieta y ha estado libre de ataques epilépticos por 2 años. Y dice, pero los problemas de cognición continuaban, persistían. ¿Sabemos lo que es la cognición? Él estaba en una distribución general de alimentos y medicación antiepiléptica. Él ha estado estrictamente con la dieta libre de gluten y ha estado libre de ataques desde hace casi 2 años, aunque la hemiparesia, que es adormecimiento de la mitad del cuerpo, y las dificultades cognitivas persistían. Los niveles de anticuerpos anormales han sido normalizados, como se esperaba en el cumplimiento de una dieta libre de gluten. Y todas las lecciones cerebrales mejoraron en contraste y se han resuelto sin recurrencia. Quiere decir que podemos nosotros recuperar el cerebro. Usted verá algo interesante. Este es el cerebro del paciente cuando comenzó, ¿no? Tenía esas sustancias blancas acá que hablan de la sensibilidad al gluten. El paciente 2 años después había ya mejorado, pero 3 años después mejoró completamente. Ahora bien, es bueno destacar lo siguiente. Usted dirá, bueno, yo tengo problema en la memoria, ¿duraré 3 años para recuperarla? No. Yo le aseguro que en menos de 10 días ya usted tiene una respuesta de Dios. ¿Por qué? Este paciente no era adventista del 7º día, ¿verdad? Comía de todo. No comía como Daniel. Quiere decir que si usted obedece a Dios en los principios de salud, más los suplementos que le hemos colocado, que no son nuestros, sino de la Academia Americana de Neurología, le dimos al abandonar el gluten, los suplementos que hay que consumir, usted verá cómo usted se recupera rápidamente la memoria. Rápidamente. Mire, esto me ha ayudado mucho a mí, mucho me ha ayudado, por el hecho de que cuando a mí me daban un teléfono o algo, yo me quedaba pensando y era tarde para poner los números. Y decía, repíteme. Y después decía, repíteme. Y yo dije, wow, yo estoy lento, ¿no? Con la mente. Digo, yo quizás estoy cansado, ¿no? Pero cuando hicimos totalmente esto, de abandonar el gluten, completamente, y empezamos a tomar los suplementos, en menos de 10 días ya yo estaba recuperado completamente. Y le doy gracias a Dios por eso. No estaba usando pan, pero estaba usando otras cosas que tenían gluten. Y otras cositas que les voy a mencionar en un momento.
Voy a decir una grosería. Voy a hablar una grosería ahora. Estas son las cirugías hechas a epilépticos del año 1990 al 2008. Dios ha llamado al Adventista del séptimo día para que sea una respuesta y una solución a todo problema de la tierra. Absolutamente a todo problema. El adventista tenía que dar la respuesta. El adventista tenía que ser respuesta. Tendencia de cirugía de la epilepsia en los Estados Unidos. Como dijo la hermana Arelis, si usted tiene esta información y usted no la puede compartir con alguien que está sufriendo, usted va a ser responsable por lo que le está pasando a esa persona. ¿Se puede entender esto? ¿Usted cree que es así? Hay como un silencio, ¿no? ¿Sí? ¿Usted cree? Bien. Cuando Daniel llegó a Babilonia, siendo esclavo, siendo secuestrado, ¿llegó a refunfuñar o a resolver el problema de los babilónicos? Cuando José entró en Egipto, ¿entró protestando o entró a resolver el problema en la casa de Potifar? Cuando cayó en la cárcel, ¿entró a resolver el problema en la cárcel o a hacer un problema más? No sé si estamos entendiendo lo que quiere Dios de nosotros. Nosotros tenemos que hacer respuesta al problema donde lleguemos y no un problema más. Dice que el Señor no quiere que seamos estorbo y ocupemos la tierra y saquemos los nutrientes y no hagamos nada. El adventista del séptimo día ha sido llamado a hacer respuesta. Entonces, hermanos, miren, ¿por qué ya les estoy hablando de esta manera? Yo me siento responsable de esto también. Resultado del estudio. Los datos ponderados revelaron 112.026 hospitalizaciones por epilepsia focal médicamente refractaria. ¿Qué quiere decir la palabra médicamente refractaria? Que usa medicamento y le da la epilepsia. Eso quiere decir refractario. La usa y le da. ¿Qué pasa? 6.653 cirugías receptivas de lobectomía. Les voy a mostrar lo que quiere decir eso. Desde el 1990 al 2008. Hermanos, 6.653 personas que usted no le puede dar la fe de Jesús, que fueron condenados a perderse. ¿Estamos entendiendo esto? Nosotros tenemos la luz del Espíritu de Profecía y de la Palabra de Dios. La tenemos. Solamente es obedecerla por la fe. Conclusiones. A pesar de la evidencia de la clase 1 y las guías prácticas posteriores, la utilización de la lobectomía no ha aumentado entre los años 1990 al 2008. La cirugía continúa siendo muy poco utilizada como un tratamiento para la epilepsia, con importantes disparidades por raza. ¿Escuchó lo que dice acá? Cobertura de seguro. Ojalá que el seguro no la pague ninguna. Los pacientes que son médicamente refractarios después de fallar a 2 medicamentos antipilépticos deben ser remitidos a un centro de epilepsia integral para la evaluación quirúrgica. Yo me siento responsable por parte de esa gente. Nosotros tuvimos una niña que le daban leche de vaca de galón y le estaban dando ya alimentos de adultos, ¿no? Con apenas un añito. Y la niña hacía unas epilepsias, inclusive frente a mí la hizo, le dio un ataque de epilepsia. Y cuando se le quitó la leche y se le quitó el pan y todo eso, se le quitó. La gente del mundo piensa que uno es mago. Lo que ella hizo fue dejar de darle lo que le daba la epilepsia. Eso fue todo lo que se hizo. Y es tan simple que es que usted da un consejo, mira, deja esto lo vamos a dejar acá, no lo deje, pero se lo voy a mandar a Arelis para que tengan el estudio, porque a veces yo tenía que mandarle estudio a médicos para que le hagan investigación de enfermedad celíaca a los pacientes, porque ellos se resisten completamente y quieren de una vez que le quiten el lóbulo temporal. Y si le quitan el lóbulo temporal hay un problema muy serio. Este es el paciente con su cerebro normal, y cuando le quitaron el lóbulo temporal. Se le quitó la epilepsia a la fuerza. Pero ¿a qué costo? Vamos a ver el costo de esto. El lóbulo temporal es este, que es el lóbulo del habla, comportamiento, memoria, oído y vista. ¿Hay problemas acá, hermanos? Muy serios. Imagínese, ya no tiene epilepsia, pero tiene un lóbulo menos donde no va a entender nada absolutamente. Habla, comportamiento, memoria, oído y vista.
y quitarle el lóbulo completo, ¿no? Son bien bravos. Esta es una enfermedad celíaca, una epilepsia y enfermedad celíaca. ¿Y cómo mejoró el paciente que era refractario con una dieta libre de gluten? La epilepsia y la enfermedad celíaca, resultado favorable con una dieta libre de gluten en un paciente refractario a fármacos antipilépticos. Estudio. Existe una relación bien documentada entre la epilepsia y la enfermedad celíaca, incluyendo el síndrome caracterizado por la epilepsia, las calcificaciones occipitales y la enfermedad celíaca. Comentario y resumen. Se presentó el caso de una mujer de 23 años de edad con un máximo de 11 años de historia de ataques epilépticos refractarios y la enfermedad celíaca demostrada con una biopsia diagnóstico reciente en el intestino, se lo hacen, el aumento de anticuerpos de inmunoglobulina A. Usted puede decirle a su médico que usted quiere saber la IgA, y ver si está elevada. IgA. El paciente mostró una mejora dramática después de comenzar una dieta libre de gluten. Conclusión, este caso pone de relieve la necesidad de incluir la enfermedad celíaca en el diagnóstico diferencial al investigar la etiología o el origen de la epilepsia en pacientes refractarios. ¿Ya terminamos con el gluten o quieren más de gluten? No, ya está bueno con el gluten. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos. Voy a hacer un comentario, pero no es una crítica. ¿Lo podemos hacer como comentario? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué la iglesia sirve los sábados arroz, ensalada de papa, pan, espaguetis? ¿Están entendiendo? ¿No se ha preguntado por qué? No, porque es aditivo. Mire. Satanás no se conformó con tomar el trigo y solamente ponerle al gluten opio y morfina. Satanás también le puso algo más que usted va a ver lo que hizo con la otra parte que no es proteína, sino carbohidrato, que le colocó al pan también. Porque tiene que ser una bomba atómica que pueda destruir al ser humano, inutilizarlo. Usted ha visto hermanos a veces mermando espiritualmente a través de los años y la memoria y todo. Siguen en la iglesia pero no saben lo que están haciendo. Y esto, nosotros tenemos que preocuparnos por esos hermanos. ¿Usted se está riendo? Mire qué tristeza. Hermanos, yo he traído lo que los neurólogos están usando para que usted se recupere. Y es el momento de que si el hermano no tiene la potencia ni la fuerza porque se le ha arrebatado eso, que usted sea guarda de su hermano. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que lo puede hacer? ¿Preocuparse por el hermano? Si la hermana vive sola, visitarla y decir, se tomó esto, hermana, ay, se me olvidó, se le va a olvidar. Tiene que tener a alguien que la llame y le dice, tómatelo ahora mismo, haz esto ahora, vamos a ayudarte con esto. Tiene que el hermano ser guarda del hermano. Hermano, el enemigo quiere borrar la mente completamente para que él obtenga la victoria y nosotros tengamos la derrota. Así que nosotros tenemos que vivir esta vida de esta manera. En cuanto a los carbohidratos, vamos a leer del libro de nutrición que hemos leído siempre, Conocimiento Actual de Nutrición, la 8ª edición. Ese libro se le ha dejado acá también en PDF a ustedes. Si lo desean, pues la hermana Arelis lo tiene. Usted puede leer muchos tópicos. El libro, yo lo tengo también, yo lo tengo en forma física, es un libro, parece una guía de teléfono. Es un libro bastante bueno porque tiene muchos temas que usted puede estudiar. Y en ese libro, en muchos de los temas, están los adventistas del séptimo día incluidos dentro. En este libro, que es un libro de la ONU y Organización Panamericana de la Salud, habla de los carbohidratos y dice así. Wow. Los carbohidratos constituyen la principal fuente individual de energía alimentaria del mundo, ¿no? Del mundo. La ingesta varía considerablemente entre los distintos países y entre los grupos y los habitantes dentro de un mismo país. Los alimentos con carbohidratos proporcionan entre el 40 y 80% de la ingesta total de energía alimentaria, según los patrones culturales la posición económica. Asimismo, estos alimentos son un vehículo importante para las proteínas, las vitaminas y los minerales y otros componentes de la dieta, como los fitoquímicos y los antioxidantes.
Ponga atención ahora a lo que dice acá. Los cereales, arroz, tenga cuidado con él, trigo, mucho cuidado con él, maíz, tremendo cuidado con él, cebada, cuidado con él, centeno, avena, mijo y sorgo. De esta lista que usted ve aquí, saque solamente este, el millo o millets. Saque ese solamente de la lista y a los otros descártelo por un tiempo, hasta que lo pueda conseguir orgánico no modificado. ¿Escuchó lo que dije? Orgánico no modificado. En el pasado, una compañía, un almacén que vende acá, que su nombre comienza con C, ¿lo conoce? No voy a decir el nombre. Pero es un almacén de esto que usted compra al por mayor, ¿no? Que la gente saca un carnet, ¿no? No voy a decir el nombre. Sí, bueno, eso mismo, mire. Recuerden que esto va a quedar grabado y no podemos estar dando propaganda a nadie. Este almacén antes llevaba un arroz integral orgánico y lo sacaron y pusieron un arroz orgánico integral, pero no modificado genéticamente. Si usted consigue ese arroz marrón no modificado, orgánico, lo puede usar, pero el otro que no dice non-GMO, no lo use. Le voy a explicar todo eso esta tarde. Dice que estos cereales son las principales fuentes de energía glucídica o de azúcar en el mundo entero. El mundo entero. Todo eso se le va a dar en una lista, completamente. Bien, de todos los carbohidratos que vamos a estudiar esta tarde, vamos a estudiar los almidones. Y entre esos almidones hay uno importante que se llama amilopectina. Va a escuchar mucho amilopectina esta tarde acá. La amilopectina tiene 12 moléculas de glucosa, de azúcar, y la amilosa tiene 6 moléculas. La que Satanás modificó fue esta, la que más azúcar tiene. Porque mientras más azúcar hay, más células del cerebro se borran completamente. Y ese es el trabajo de él. Trabaja con el gluten, trabaja con la alfa-caseína y trabaja también con los carbohidratos. Hermanos, el problema de esto es que ninguno de los dos almidones, tanto amilopectina como amilosa, no se digerían. Le llamaban carbohidratos o almidones resistentes a la digestión. Y al no digerirse, no subía el azúcar. ¿Qué hicieron los científicos? Dicen, no, pero hay que buscar que dé energía. Yo he escuchado a muchos hermanos decir que cuando comen carbohidratos tienen energía. Yo digo, ¿seguro o se están durmiendo? ¿Se duermen? Sí, se duermen. Entonces no hay tal energía. La energía está en lo que comen los venados y comen la vaca, en las hierbas. Y la energía está en las frutas. Si usted come frutas y vegetales, usted tiene energía. Pero la energía no viene en alimentos de carbohidratos, porque eso requiere mucho trabajo digestivo, a menos que el alimento sea germinado y usted lo puede consumir de forma cruda. Pero bien, vamos a hablar un poco de esto. La amilopectina es un polímero ramificado de un peso molecular, dice, muy grande, ¿no? Ya se lo vio que tiene 8 moléculas de azúcar. 12, perdón. Algunos almidones de cereales como maíz, arroz, sorgo, cebada, contienen solo amilopectina. ¿Escuchó lo que dice acá? Descarte maíz, arroz, sorgo y cebada. Un poco difícil esto. Bien. La forma cristalina de la amilosa y la amilopectina en los gránulos de almidón los torna no solubles en agua, no se disuelven en agua y virtualmente indigeribles para el ser humano. ¿Escuchó qué interesante? Dice, no se digieren. Eso sería una bendición. Pero esos solo tienen maíz, arroz, sorgo y cebada, solo tienen amilopectina. Bien, ¿qué le parece? Miren, hermanos, los carbohidratos que no se digieren en el intestino delgado, como el almidón resistente de los alimentos que incluyen las papas, los porotos, la avena y la harina de trigo, así como varios azúcares y poliazúcares, múltiples azúcares no
almidonados son digeridos en diversos grados cuando ingresan al intestino grueso. La flora bacteriana, ¿lo vio acá? Perdón, que no lo pensaba leer. La flora bacteriana metaboliza estos compuestos en ausencia del oxígeno. ¿Se necesita una buena flora bacteriana? ¿La microbiota intestinal? Almidón modificado. Muchos almidones carecen de las propiedades funcionales aptas para conferir o mantener las calidades deseables de los productos alimenticios. Por tal razón, estos productos, algunos de ellos han sido modificados, ya sea por medio de procesamientos químicos o técnicas de mejoramiento genético para obtener tales propiedades. ¿Qué tienen? Azúcares. Las queremos, las modifican para poder obtenerla. ¿Qué pasa entonces? Mire esta compañía que yo saqué buscando quién modificó. Dice almidón, dice la evolución del metabolismo de los almidones en las plantas. Y esto es un estudio, es una universidad bien rara, de Zurich, en Suiza. Mire dónde fueron a modificar lo que usted va a ver hoy. En Suiza modificaron dos cosas. En Suiza modificaron algo. Almidón y su metabolismo, la evolución y biotecnología de modificación de plantas. Esta compañía en Suiza modificó dos cosas. Yo voy a andar un poco rápido aquí para ponerlo en español. Modificación biotecnológica del metabolismo del almidón. El almidón es el principal carbohidrato de importancia nutricional en la dieta humana y es también un material industrial importante. El almidón para fines industriales se extrae principalmente del maíz, pero cantidades significativas también se extraen de una serie de otras especies como el arroz, trigo, yuca, papa, el arrorús, la palma de sagú, que eso se usa mucho en el oriente. El contenido de almidón es también una considerable de consideración importante en los cultivos utilizados como forraje y durante el almacenamiento de órganos cosechados, dice, en los cultivos. Por ejemplo, frutas, que su maduración necesita la conversión de almidones en azúcar, y tubérculos como la papa, en que la conversión del almidón en azúcar conduce a un deterioro. ¿Qué se ha hecho entonces? Se ha hecho lo siguiente: la manipulación de las estructuras del almidón de diversos usos. Los principales objetivos de la manipulación de la estructura de almidón en las plantas son de modificar las proporciones relativas a la amilosa y a la amilopectina. Muchos mutantes se han descrito con diversas especies de cereales y leguminosas que contienen almidones compuestos por solamente amilopectina o que tienen una muy alta proporción de amilosa. Se han hecho esfuerzos para introducir estos rasgos en la papa y la yuca, que generalmente son difíciles de sostener utilizando enfoques transgénicos. ¿Qué se hace? Dice, esta sustancia que está acá fue dirigida, dice, a los plástidos en las papas transgénicas. Algunas de las líneas que tenían, dice, hasta un 60% más de almidón que los tubérculos en una base de peso fresco de las plantas de control. Sin embargo, en experimentos con una variedad diferente de papa, así como en la yuca, el maíz y otras especies, no se han visto aumentos de esta magnitud. ¿Qué se hizo entonces? El primer transgénico fue la papa y la yuca. Lo único que se pueden gozar un poco aquí son los peruanos, ¿eh? Pero después la papa comercial, fastidiada completamente. Mire, las papas y la yuca fueron las primeras plantas transgénicas con almidón modificado en las que la amilosa se elimina. ¿Qué hicieron? Eliminar la amilosa. ¿A quién dejaron? A la amilopectina. No se observaron sanciones en el contenido de almidón y las plantas parecen adecuadas para su comercialización y se produjeron hace casi 20 años atrás.
Tiene un buen rato Satanás trabajando. Dice aquí que algunas características físicas y nutricionales genéticamente modificadas de las papas varían en el contenido de amilosa y amilopectina, la relación de ellas dos. Bien, la respuesta glucémica a los carbohidratos, alimentos con carbohidratos. Cuando usted come carbohidratos, su azúcar sube entre 15 a 45 minutos después de una comida de carbohidratos. Se eleva la concentración de glucosa en el plasma y luego retorna 2 o 3 horas después a lo que es normal. Vamos a hablar de el almidón que le dijimos, no de todos los azúcares, sino de la amilopectina, de cereales, tubérculos, legumbres y verduras. Vamos a hablar de ellos en este momento. La amilopectina es el hidrato de carbono complejo que compone la mayor parte del almidón del trigo. 80% del almidón del trigo es amilopectina. Así que Satanás le puso gluten, morfina y opio. Y dice, y está estrechamente asociado con el incremento que causa los altos niveles de azúcar en la sangre. Así que este cuadro muestra la fuente de almidón, el porcentaje de amilosa y de amilopectina. El maíz, mire la cantidad de amilopectina que tiene, el trigo, la papa, la yuca o la tapioca, el arroz, el maíz modificado, el sorgo y la cebada también. También la papa, el trigo, el arroz, el maíz y la banana es alta en amilopectina. La banana, esa chiquita banana, como le llamen, ¿no? Que viene de los países nuestros donde está modificada. ¿Qué ha pasado con las bananas, no? A las bananas le inyectan, inclusive para que sean grandes, le inyectan cosas, ¿no? Si usted llega a su país, no va a comer plátano de la isla, ¿no? Si usted llega a su país y usted ve de los árboles del pasado, las plantas del pasado, donde la banana se daba delgadito y todo eso, que eran muy dulces, de eso usted puede comer, pero comerse una banana en Estados Unidos es subirse el azúcar y borrarse la memoria. Le digo ahora, y es lo que más se vende acá. Bien. El almidón de la papa, almidón de la yuca, almidón de arroz, almidón del arroz modificado, del maíz modificado, todos son muy altos en amilopectina, lo puede ver acá. Y todos los productos del mercado que son gluten free están llenos de estas harinas. Son gluten free porque no tienen gluten, pero tienen amilopectina de alta manera. Recuerde que Satanás ahora lo está esperando a usted salir a buscar gluten free para atraparlo y dañarle el cerebro también. No crea que esto es tan fácil. Por eso nosotros trajimos recetas libres de gluten, libres de amilopectina para la iglesia. Y le dije a la hermana que le diera una comidita suave para que no se duerman en la tarde aquí. Y después me digan que están orando ahí, mire. Haciendo el Ramadán aquí en la iglesia, mire. Los hermanos se portan así. ¿Qué es la hemoglobina A1C? La hemoglobina A1C es la prueba de sangre que nos permite saber el nivel de azúcar de los últimos 3 meses. ¿Cuántas personas han escuchado esto últimamente? Me encontraron borderline diabetes. ¿Has escuchado esa palabra? Frecuente, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el borderline diabetes? De la hemoglobina A1C medida, que le dice al médico cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses. Y esto se mide de esta manera. Lo ideal es que usted tenga una hemoglobina A1C en 4 o 4.5, no más de ahí. No permita que le digan cuando tiene 5.5 que está bien. No, todavía está bien. ¿Todavía? No. 4. A 4, hermanos. A 4. Así que la enfermedad de Alzheimer le llaman diabetes tipo 3. Pues déjeme decirle que sí. La enfermedad de Alzheimer comenzó a ser descrita como diabetes tipo 3 a partir del año 2005 en investigaciones que demostraron su existencia y la vamos a ver ahora. ¿Qué relación tiene entre la diabetes y el cerebro? Que el cerebro utiliza grandes cantidades de oxígeno y glucosa. La glucosa se obtiene principalmente de los carbohidratos
y esta glucosa es introducida a las células por medio de la hormona insulina, la cual a su vez la transporta para ser almacenada en el músculo, grasa e hígado como combustible. Ahora bien, estos son unas células, membranas celulares, de una célula normal. Los puntos rojos son glucosa y los azules insulina. Todas nuestras células tienen unos puentecitos, unos puentes. ¿Y qué hacen esos puentes en las células? Que cuando hay glucosa afuera, la insulina viene y se coloca para permitirle el paso a usted por esos puentes. Eso se llama una célula normal. Ahora, cuando la célula tiene demasiada glucosa afuera, ¿sabe qué hace la célula? Cierra puentes para que no entre toda. A eso le llaman resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.